Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Sobre este artículo que habla sobre el rendimiento de un sistema de niebla para enfriar invernaderos. El artículo, como hay que decir, su título es Performance for a Fog System for Cooling the Greenhouse. En español, rendimiento de un sistema de niebla para enfriar invernaderos. Los autores es A. Rebel o Yuketeli y M. Barak. Si los nombres se les hace raros es porque este artículo es de Israel. Es por parte del Instituto de Ingeniería Agrícola y la Organización de Investigación Agrícola de Israel. La editorial que publicó este artículo es de la editorial Ideal, y ahí está el número del artículo. Fue recibido el 25 de noviembre del 96 y aceptado y revisado para el julio del 98. Las páginas consultadas del artículo es de las 126 a las 136. El índice con el que va a ser tratada esta exposición incluye el índice, el modelo matemático, los materiales usados, el resultado de discusión y al final unas conclusiones de este experimento. Estamos con la introducción, que nos dice que la tendencia actual en todo el mundo es que ya no nos podemos limitar para la demanda mundial a mantener los cultivos solo en temporadas en donde ese cultivo se da. Entonces, por esa necesidad se hicieron los invernaderos, que son los invernaderos, unos sitios en donde controlamos las condiciones de humedad y temperatura a las que las plantas están adaptadas naturalmente para crecer. Los inconvenientes presentados aquí en este experimento es que las condiciones en las que se presenta Israel son bastante extremas en algunos sentidos. Entonces, para poder mantener las condiciones de humedad y temperatura que sí presentaba problemas con los sistemas convencionales, que luego se van a ver más adelante. Entonces se dio este nuevo sistema, o se utilizó este sistema para ver si es más efectivo que el convencional, que es como si fuera un cooler. Entonces, la diferencia entre los métodos. Uno de los métodos que puede ser es, por ejemplo, poner rociadores sencillos y que lancen agua, y con eso ya tener la manta y enfriar. O también se puede hacer el sistema de empaques, como es el que decía, de un cooler, en donde se va a poner un empaque, donde se va a remojar y donde se va a pasar el aire para que el aire se humidifique y enfríe el lugar. Y el sistema que vamos a usar, que es el sistema de niebla, que consiste en lanzar gotitas pequeñas con aspersores o otros métodos, como se va a ver más adelante, y hacer una especie, como dice, de neblina, una nubecita arriba del invernadero. Entonces lo que va a provocar es que con los ventiladores vamos a sacar la nubecita, y como las gotitas son muy chiquitas de los que se lanza de la neblina, estos se alcanzan a evaporar con el calor latente que hay en el aire, y con eso provocamos enfriar el invernadero sin que las gotitas caigan al follaje de las plantas, porque vamos a ver más adelante que eso causa muchos problemas. Entonces, las formas para generar este sistema hay varios, no es solo uno. El que se va a hacer aquí, que es el primero, es el de boquillas, que van a ser unas boquillas con una apertura específica para que con la presión que va a ser lanzada el agua, se lancen las gotitas a ese tamaño. O lograrlo es con una jaula giratoria, es como si el agua la centrifugamos y la fuerza centrifugadora va a hacer que las gotitas salgan sin necesidad de usar presión. Y hay otro sistema en donde no necesitamos las boquillas tan pequeñas, pero necesitamos altas cantidades de presión para forzar al agua a salir a esas partículas. Este sistema es más bajo porque no ocupamos el mantenimiento del agua por las boquillas, pero ocupamos una alta cantidad de presión, que luego se van a ver aquí en las desventajas. Entonces, de estos tres métodos se ponen las desventajas más puntuales. En la primera, que es el que vamos a usar, aunque lo que queremos es que las gotitas no bajen
al follaje todavía se puede provocarlo. Entonces, para que el sistema sea eficiente, tenemos que tener un buen control del flujo de aire y de la presión. Además, en el primer sistema, el que usa las boquillas, necesita que el agua esté tratada, porque no necesita tener sales, porque si no se van a tapar las boquillas. En el segundo, su sistema es muy caro porque tienes que andar centrifugando el agua y tener el mecanismo que centrifuga el agua, y da no un resultado eficiente, sobre todo porque se necesita mucha eficiencia por donde vamos a usarlo, porque es Israel. Y en el último, que el principal inconveniente es que el agua puede estar sin tratar, pero como necesitamos altas presiones, se necesita tener un buen compresor, darle mantenimiento al compresor y que consume mucha electricidad. Porque el problema que va a presentar es que cuando uno tiene, por ejemplo, una regadera para regar las plantas, las que tienen varias funciones para regar, hay una que hasta hace la función de neblina. Pero si se dan cuenta, con el tiempo se tapa, porque las sales que tienen en la tapa de esos. Entonces, para no presentar ese inconveniente, el último sistema lanza el agua a una presión fuertísima, y eso al final repercute mucho en el consumo eléctrico y en los compresores. Entonces, ¿cómo se modeló la modelación matemática para antes de hacer el experimento? Pues para ver cómo se iba a comportar. Para poder calcular el flujo de aire, se usa la primera ecuación, la 1, en donde, pues si tienen alguna duda de alguno de los términos, la tau es la transmisión de la radiación, y el alfa es la proporción de la radiación solar transmitida al invernadero, y la U es el coeficiente universal de transferencia de calor. Las temperaturas, la TG se refiere a la temperatura del invernadero, la TA a la temperatura del ambiente, las H son las entalpías. Pues con esta ecuación, teniendo esas condiciones, se calcula el flujo de aire. Luego la MW es la cantidad de agua que se va a evaporar dentro del invernadero. Entonces, una vez sacado cuánto flujo necesitas, y teniendo en cuenta que las X son las humedades la humedad relativa dentro del invernadero y la humedad fuera del invernadero, se puede sacar cuánto se va a evaporar, siempre teniendo las condiciones que están en la ecuación 2. La humedad del interior tiene que ser mayor que la del invernadero, la entalpía del invernadero, la entalpía en el ambiente tiene que ser mayor en el invernadero, y la humedad del ambiente tiene que ser mayor que la del invernadero. Pero también se puede sacar de otra manera, con la ecuación que está abajo, que dice MF más MAR. MAF se refiere a la cantidad que evapora las mismas plantas, se considera, porque en el primero lo que estás haciendo es calculándolo junto con el flujo que sacaste, pero si no sacas el flujo, tienes que tener en consideración lo que va a evaporar artificialmente por el flujo que tienes, que es el AMR, el MAR, y lo que se está evaporando de las plantitas. Y también tiene que completarse las condiciones, que AMR tiene que ser igual a mayor a 0, y que MF tiene que ser mayor o igual a MW. Nada, ya teniendo esto, que más o menos se usó más para tener una idea de cómo se comportaría el sistema. Ahora les voy a explicar el diagrama. Se instaló este sistema experimental en el centro de Sarkir, en el sureste de Araf Valiev, en Israel. El invernadero fue dividido en dos partes, cada una se separó en el sistema que tenemos cotidiano, el que usa un empaque y un ventilador, y en el otro lado se va a usar el sistema nuevo, el que vamos a usar de neblina. Para el de neblina, abajo se ve el diagrama en donde tenemos el repósito de agua, tenemos que tener filtros, porque como ya había dicho, se necesita el agua limpia, no podemos tenerla con sales, y el ajuste de presión, porque como ya he dicho, esto para poder pasarlo por los aspersores se necesita una cantidad de presión específica. Entonces ese sería ya el diagrama por un lado, en donde se ve por un lado que se ven unas rayitas arriba, son los aspersores, y en el otro no lo tienen. Y la cortina se refiere a la cortina de la neblina que va a ser formada en el invernadero. En la parte de derecha se ve ya bien, donde en la parte B se refiere a la parte en donde no va a ser usado los aspersores, y en la parte A donde sí van a ser usados los aspersores. Como decía el artículo, como en este sistema no se necesita tanto
tener un flujo bien definido de entrada y salida, como lo pasa en el empaque, se pueden usar otras entradas de aire para hacer que entre más aire y salga. Por eso en el A sí tiene unos aspersores del lado izquierdo, unos pequeños, porque en el sistema sí permite más entradas de aire. Y si ven bien el diagrama, ven unos numeritos que dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son importantes porque luego en las gráficas se tomarán en cuenta estos puntos del invernadero para sacar los datos, para ver qué tan eficiente es. Entonces ahora vamos con los resultados y discusiones. Estos son los que da el resultado de los numeritos, metiéndolo al modelo matemático. Lo que quieren expresar estas gráficas es que, teniendo en cuenta que tú el invernadero lo necesitas a 27 grados y a una humedad relativa de 70%, a la temperatura ambiente por fuera del invernadero, por ejemplo, si estuviéramos a 30 grados y la humedad relativa exterior del invernadero por ejemplo, a unos 30 grados, a 30%, se necesitaría aproximadamente como 100 kilogramos sobre metro cuadrado de flujo de aire. Es lo que quiere representar esta gráfica. Y la otra gráfica es lo mismo. Si tenemos una temperatura de 30 grados con una humedad, por ejemplo, de 20%, se ocuparían como tal vez unos 750 gramos sobre metro cuadrado de agua que se va a evaporar por el flujo de evaporación de agua. Esto es lo que nos dicen los modelos matemáticos. Pero ahora vamos a ver qué nos dicen ya los datos reales. En estos datos reales se ve la primera parte del experimento B, el que usaba el sistema de empaques. Y podemos ver que en la gráfica se ve tanto la temperatura como la humedad relativa. La parte de abajo se especifica las horas del día, no que pasaron 12 horas, no, que es las 12 de la tarde, la 1 de la tarde, las 2 de la tarde. Entonces, vemos que en diferentes tiempos del día, por ejemplo, en la primera gráfica la temperatura no se mantiene uniforme durante todo el invernadero, sino en diferentes secciones del invernadero, por ejemplo, puede haber 20 grados, tal vez unos 22, incluso llegando hasta 27. Y por ejemplo, también en la humedad relativa, aquí donde se nota mucho que puede estar hasta un porcentaje de 20% de diferencia entre el punto 3 y el punto 1 del invernadero de humedad, y eso nos va a afectar muchísimo porque lo que necesitamos es que la temperatura esté uniforme tanto en todo el invernadero como la humedad. Entonces, si nos regresamos, entonces aquí ya pueden ver los puntitos, lo que quiere decir que en el punto 1 hay una humedad muy distinta a la del punto 3, igual en la temperatura era considerablemente un poco distinta a la del punto 1 del invernadero a la punto 3 del invernadero. Entonces, este día del experimento, que es el de los aspersores. Aquí se ve muy luminoso, pero lo que nos importa es ver que aunque las líneas se mueven mucho, se mantienen relativamente juntas. Eso quiere decir que la temperatura y tanto la humedad se mantienen durante todo el invernadero. Y también lo que nos tenemos que tener en cuenta es que dependiendo la presión que le estamos poniendo a los aspersores, vemos que varía mucho la gráfica. Entonces, por ejemplo, en la gráfica 2, vemos que cuando hay una caída de presión de a 25 bar, se nos baja la gráfica. Entonces, eso nos da a entender que para que este sistema sea eficiente, tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de presión que estamos lanzando de flujo de agua por los aspersores. Entonces, es una grafiquita que junta todos los datos, en donde lo que vamos a variar sobre todo es la presión de las boquillas. Entonces, en la primera gráfica tenemos los datos que nos dio el experimento, manteniendo un flujo de ventilación constante. Entonces, manteniendo el flujo de ventilación constante y variando las presiones, se consideró que se dieron unos flujos de vaporización. Entonces, estos flujos de vaporización los tenemos que considerar con la última columna, que son los que nos dio el modelo matemático. Entonces, a 256 de flujo de ventilación se esperaba 1.8 de vaporización, y al final con menor flujo se consiguió un menor flujo de vaporización, y así con diferentes presiones. Y lo que más importa realmente es que se logró dentro del invernadero, y se ve que a diferentes presiones, por ejemplo,
estaba a 35 afuera y a 30% de humedad, y dentro del invernadero la bajamos a 24 y subimos a 90 la humedad. A 35 bar la tenemos a 35 bares de presión de agua. Estaba afuera a 36 grados y a una humedad de 25, y bajamos la temperatura a 26 y subimos la humedad a 80, y así con cada uno de los otros casos, con 25 de bar y 45 de bar de presión del agua. Y para concluir, especifica que el rendimiento del sistema de empaque con respecto al del neblina, como pudimos ver, es más uniforme, y lo que hace es que las presiones y de humedades sean más uniformes durante todo el recorrido que tiene el aire, y eso hace que todo esté uniforme, porque si hay descompensaciones, a las plantitas no les va a gustar y puede presentar problemas sobre eso. Y luego dice, por ejemplo, existe una concordancia muy buena con los datos obtenidos con los datos experimentales. Entonces, como veíamos, se semejaban mucho lo que nos decía el modelo matemático con lo que ya daban los valores del resultado de los experimentos. Y el último que nos dice es que para poder, como les he dicho, para poder tener bien este sistema tienes que tener bien controlada el encendido y bajado de presión de los flujos, porque si no se te desvaría mucho. Entonces, si necesitas, como dice, un marginal movimiento de las presiones y temperaturas dentro del invernadero, porque hay plantas que son muy quisquillosas y necesitan unas condiciones muy específicas, sí se necesita tener un buen sistema de control para poder mantener esos pequeños cambios controlados. Y lo de abajo se ve un diagrama en donde se especifica dónde puede estar la entrada de aire y por cómo colocar los aspersores. Nomás es una recomendación que mandaba el artículo de cómo tener una idea de cómo acomodarlo. Sin más, gracias por su atención. Si tienen alguna duda, adelante.